Buen día. Estamos aquí reunidos para ver un tema más de Edmodo. Hoy quiero comentarles acerca de dos temas en particular, de la encuesta y de las pruebas. Pues, ¿qué les parece si iniciamos en este momento? Primeramente nos presentamos como lo hacemos en Edmodo a través de nuestro perfil. Yo soy el profesor Alejandro García. Me dedico a las clases de matemáticas en el bachillerato estatal aquí en México. Y pues a mí me gustan mucho las materias de cálculo y de geometría. Incluso en mis ejemplos hablaré de ellos temas porque son parte de mis clases diarias. Y bueno, pues ¿qué les parece si vemos el primer tema? La encuesta. La encuesta es una pregunta rápida, pero que nos va a llevar a tomar decisiones y también le hemos visto usos como de comprobación de aprendizajes. Preguntas rápidas en general a nuestro grupo de manera anónima, pero que nos pueden dar muy buenos resultados y con ellos tomar decisiones acerca de las acciones que hacemos en nuestro grupo. ¿Qué les parece si lo vemos con un ejemplo? Bueno, pues entonces tomaré uno de mis grupos de ejemplo y en él vamos a crear una encuesta, que es la última opción dentro de notas, asignaciones, pruebas y encuesta. Vamos a crear una encuesta con respecto a algún tema trivial, por ejemplo, que sería en general de un grupo y de manera anónima. Por ejemplo, ¿qué color te gustaría para decorar el salón de clases? Como por ejemplo en algún evento o en alguna situación que suceda, ¿qué color tomarías? Y vamos a ponerle algunas respuestas. Por ejemplo, el color azul, el color verde, tal vez el color amarillo o el color blanco. Muy bien, ya tenemos varias respuestas, así que vamos a enviarlas. Del lado del estudiante van a llegar a manera de pregunta, del lado del profesor se quedan como si fueran las respuestas, dado que el profesor solamente la manda, no puede votar, pero sí puede estar viendo los resultados inmediatamente. El estudiante podrá votar solamente una vez, o el integrante del grupo del que estamos hablando. Vamos a refrescar aquí a mi estudiante Ernesto. Refrescamos su pantalla. Y podremos ver la pregunta sobre qué color les gustaría para decorar el salón. Bueno, pues entonces él, por ejemplo, puede votar por el color azul o el color verde o bueno, alguno de ellos, pero solamente una vez. Vamos a dejar el color azul. Votamos e inmediatamente la pregunta se convierte en respuesta y él también podrá compartir los resultados de esta pregunta que se hizo rápidamente. El profesor entonces en su pantalla tiene un botón de refrescar para estar constantemente volviendo los resultados más actualizados. Y ahora se da cuenta que el azul es el que más se ha votado, bueno, porque en este caso solamente hay un estudiante, y puede tomar decisiones acerca del curso o acerca de las acciones que hay que tomar dentro de su grupo de clases. Como verán, entonces esto me sirve para tomar decisiones rápidamente, de manera general y eh, no conociendo los nombres de los chicos, de manera anónima, digamos. Bueno, pues también puede ser por parte de algunos aprendizajes, no solamente de situaciones triviales, sino un poquito de comprobar qué aprendizajes. Por ejemplo, que con mi grupo el día de hoy haya visto las multiplicaciones. Multiplicaciones básicas, por ejemplo, niveles básicos. Por ejemplo, puedo preguntar, ¿cuánto es la multiplicación de 9 por 9? Aquí nos falta una letra, muy bien, 9 por 9. Y puedo poner algunos valores, por ejemplo, 64, perdón, 63, 72. Vamos a agregar una respuesta más, por ejemplo, 81. Y vamos a agregar una última más, ¿no? Por ejemplo, 94. Ahí estamos. Entonces envío la pregunta. Y lo que quiero hacer es, por ejemplo, hoy vi como profesor este tema con mi grupo, lo checamos, lo analizamos, hicimos ejercicios, hicimos ejemplos y quiero ver que ese conocimiento haya quedado en mi estudiante, o por lo menos en la mayoría de ellos, porque esta es una pregunta abierta y anónima para mis integrantes del grupo. Entonces,
Si la mayoría de ellos contesta correctamente, vamos a poner que contestarán correctamente, yo puedo entonces entender en mi grupo, cuando vea las respuestas, vamos a actualizar las respuestas, yo podría decir, bueno, pues creo que la mayoría está contestando bien, por lo tanto, la mayoría de mi grupo entonces tiene el aprendizaje ya adquirido. O por el contrario, la mayoría contesta mal, pues entonces estoy viendo que yo tengo que tomar alguna acción remedial conforme a estos resultados, por lo menos para la mayoría del grupo. Entonces puedo tomar buenas decisiones de manera muy sencilla y rápida con los estudiantes. Esto por un lado, porque estas son las encuestas, pero también tenemos, cuando queremos hacerla por estudiante, tenemos las pruebas. Las pruebas son un poquito más allá. ¿Qué les parece si creamos una prueba con varios ejercicios y varias situaciones? Las pruebas para Edmodo pueden ser también de dos maneras, como una forma de un examen común, como lo hacemos en las aulas, sobre conocimientos en particular, o como un ejercicio de reforzamiento. ¿Qué les parece si doy muestra de estas dos rápidamente? Para hacer una prueba necesitamos un título, tiempo límite, instrucciones y vamos a ver diferentes preguntas que se pueden realizar dentro de Edmodo. Vamos a crear una prueba y vamos primeramente a darle un título. Por ejemplo, prueba, de ensayo, del grupo segundo. No sé qué nomenclatura tengan en su escuela, por ejemplo puede ser 1 o 2 o letras A o B. Y alguna temporalidad, por ejemplo 2018, 2019 o 2017-2018, solamente 2018, dependiendo de la situación que ustedes manejen dentro de sus escuelas. El tiempo límite, si fueran muchas preguntas, pues yo dejaría 60 minutos, aunque si son menos, pues podría quitarle un poquito para que fuera más justa la situación. Y dar algunas instrucciones. Por ejemplo, el lugar, si deben de llevar calculadora, algún formulario, o se permite o no se permite, dependiendo cada quien su situación, qué es lo que puedan utilizar para su examen. En las instrucciones no se acostumbra a colocar ni el tiempo ni el número de preguntas porque esto lo hará Edmodo de manera automática. No queremos que muestre los resultados porque en este examen es muy serio y tampoco que las preguntas sean aleatorias porque quiero demostrarles cómo queda al final. Pero en otra prueba que hagamos podemos poner alguna de estas. Y vamos con la primera de los tipos de preguntas, que es la de opción múltiple. Tenemos 5 tipos de preguntas. Vamos con la primera y añadimos una pregunta. Por ejemplo, la que hicimos hace rato de cuánto es 9 por 9. Y puedo tomarla, incluso no escribirla, sino cargarla. Por ejemplo, ¿cuánto es 9 por 9? Y ya tengo incluso algunas respuestas. Esto me facilita mucho el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que estos exámenes se van guardando y esta situación me hace mucho más fácil mis exámenes. No tengo que estar creándolos desde nuevo. Si ya tengo algo trabajado, tal vez pueda actualizarlo o modernizarlo la situación que se necesite. Vamos entonces con la pregunta número 1 que dice cuánto es 9 por 9 y sus diferentes respuestas. La respuesta correcta se marca con color verde. Aquí como dice respuesta correcta voy a cambiarla por ejemplo aquí y luego la regreso acá. Esto hace que el sistema califique automáticamente. Eso es benéfico para nosotros. Preguntemos una nueva. Por ejemplo, ahora falso y verdadero. Opciones de falso y verdadero. Por ejemplo, puedo preguntar acerca de algún personaje en historia. El personaje, por ejemplo, vamos a llamarle en este caso Pedro, fue parte de la revolución de nuestro país. Y entonces el estudiante tendrá que contestar cierto o falso. Vamos a pensar que en este caso fuera falso y solamente dejamos como una respuesta. Por otro lado, podemos tener una pregunta de respuesta corta. Por ejemplo, si tengo que tener una respuesta amplia con mucho texto que defina alguna situación o explique algún procedimiento. Vamos a poner algún ejemplo. ¿Qué es el tiempo? Y entenderán que habrá muchos tipos de respuestas diferentes. Pero esto mismo hace que Edmodo no pueda contestarla de manera automática.
Tendrá que entrar el profesor, revisarla, leerla y por lo tanto decidir si es correcta o incorrecta esta pregunta. No podrá ser automatizada, sino por el contrario será manual. Vamos con otro tipo de pregunta. Por ejemplo, la pregunta de rellena los huecos. Esta se usa mucho en idiomas. Por ejemplo, en el inglés. El color rojo en inglés se escribe y debe de ir correctamente en ortografía y sintaxis. Por ejemplo, puedes poner aquí unos espacios para que se escriba la palabra rojo, pero en inglés. Y también puedo preguntar por otro, ¿va? Y el color, por ejemplo, verde, en inglés se escribe, y puedo poner otras líneas como guiones bajos. Y fíjense cómo de este lado ya me está colocando unos cuadros donde van a ir las respuestas. Tienen que ir en la misma forma en como yo las pida. Por ejemplo, aquí a rojo le voy a poner en minúsculas porque me gustaría que la respuesta fuera en minúsculas. Y a verde sería green, ¿va? Ahí estamos. Entonces tal vez valga hacer la aclaración dentro de la misma pregunta. Por ejemplo, entre paréntesis, escribe solo en minúsculas, para que el estudiante o el integrante de nuestro grupo no tenga problemas con la respuesta. Muy bien, así es como la quiere la respuesta el sistema o Edmodo y podrá calificar de manera automatizada. Vamos con un último tipo de pregunta que se llama unir. Aquí le llamamos relacionar columnas. Tengo una columna que se relaciona con la del lado derecho. Por ejemplo, A con 1, B con 2 y C con 3. Puede ir una definición y algún concepto, o puede ir alguna pregunta y su respuesta, o alguna situación como un cálculo y su respuesta o resultado, ¿no? Pero bueno, vamos a dar algún tema en particular. Por ejemplo, vamos a ponerle color, y entonces acá iría un color, por ejemplo azul. Por ejemplo un tamaño, y acá le pondríamos grande. Por ejemplo un sabor, y acá le ponemos amargo. Y por ejemplo, ¿qué más podemos tener? Sabor, color, tamaño, precio, por ejemplo, caro o barato. También podríamos tener, por ejemplo, nombre y escribo mi nombre, por ejemplo. De tal manera que cada respuesta va con cada columna va con un número o con una letra. Bueno, pues entonces ya tenemos los 5 tipos diferentes. De esta no se preocupen porque así es como debe de quedar, pero a la hora de hacer las preguntas, Edmodo revuelve las columnas para que esto sea complejo para el chico y tenga que demostrar que sabe quién con quién se relaciona. Bueno, vamos con los puntajes porque fíjense que cada pregunta tiene cierto puntaje. Por ejemplo, esta pregunta tiene un valor de 1 punto por cada una de ellas y como son 5, el puntaje total es de 5. Vamos con la de inglés, por ejemplo, aquí tenemos 2 y cada una puede valer, por ejemplo, 3 puntos. Entonces el total sería de 6. Entonces 6 y los 5 que llevamos ya serían 11. Por ejemplo, esta del tiempo vale la pena que fuera algo grande. Por ejemplo, ¿qué será? 5 puntos, ¿no? Es una pregunta muy importante, muy larga. Entonces ya tenemos 11 y 5, 16. Y que estas valgan 2 puntos, por ejemplo. Entonces le cambio 2 puntos y también a la pregunta 1, 2 puntos. De tal manera que entonces tenemos 20 puntos en total. Muy bien, ya la tenemos. Creo que ya la hicimos. Ahora vamos a verla en vista previa. La vista previa me sirve para ver si mi prueba está correcta. Y es tanto como se le va a presentar al estudiante. Por ejemplo, sus instrucciones, total de preguntas y el tiempo límite. Empezamos la prueba y a partir de ahí empieza a correr su tiempo. Fíjense cómo va disminuyendo poco a poco. Él puede pasar las preguntas a través de estas flechas, a la derecha o a la izquierda. Fíjense que las preguntas no contestadas se marcan con un triángulo de admiración. Bueno, pues entonces creo que las preguntas están bien realizadas y por lo tanto voy a cerrar la vista previa. Hay una última opción de imprimir la prueba por si algunos chicos no se presentaran en línea. Yo puedo llevar una versión impresa para esas personas que hicieron falta de prueba. Y por último, pues nos queda más que enviarla. Listo.
Vamos a enviársela a nuestros estudiantes o por lo menos al grupo que seleccionamos. Hay que colocarle una fecha límite para realizarlo. En el momento en que ellos empiecen a realizarlo, a esta fecha límite y una hora límite, por ejemplo, un poquito más temprano. Se agrega la calificación al libro de progreso y enviamos. Ellos tendrán hasta ese día para presentar su prueba, esa fecha y esa hora para presentar su prueba, pero una vez iniciada corre el tiempo límite. También hay que considerarlo que si lo voy a presentar en el último momento que está disponible la prueba, se me cortará en el tiempo que esté marcado como límite al llegar a este momento. Bueno, pues entonces vamos con el estudiante para ver cómo se le presenta esta nueva prueba. Vamos a refrescar su pantalla y a ver su prueba. Ahí se está cargando. De este lado hay solamente un botón hacer prueba para que él presente su examen o prueba, como le llamamos. Le hace la misma indicaciones que habíamos visto. Comenzamos la prueba y empieza a contestar. Vamos a pensar que contesta bien. La 2 sería falso. La 3 sería el tiempo. Pues el tiempo es relativo y tanto como texto necesite para poder definir. Esta tendrá que esperar por el profesor para que la conteste si es correcta o incorrecta. La 4 dijimos que el color rojo es red y el color verde es green. Green, ahí estamos. Y por último, relacionamos columnas. Fíjense cómo tomo las columnas. Por ejemplo, color azul. Tomo la columna y la subo. Tamaño grande. Tomo, subo. Sabor amargo, precio barato y nombre Alejandro. Guardo porque aquí la configuración se guarda. Listo. Y puedo enviar mi examen o prueba. Me pregunta si estamos seguros. Y aquí me dice que ya presenté 5 de 5 preguntas. Pero no me podrá dar respuestas hasta que el profesor pues lo califique porque tiene que calificar cierta parte. Vamos del lado del profesor. El profesor aquí en sus entregas ya tiene una que es de nuestro estudiante Ernesto. Vamos con el estudiante Ernesto y vemos sus respuestas. Las verdes ya están contestadas automáticamente y fueron buenas. La azul no está contestada y hasta que el profesor la lea y diga que es correcto o incorrecto, se entenderá que la prueba está terminada. Por ejemplo, en este caso, correcto. De tal manera que entonces ahora vamos con nuestro estudiante. Él ya puede ver sus resultados. Vamos a cargarla nuevamente su pantalla. Y en lugar de hacer prueba, ahora le muestra los resultados de su prueba. Fíjense cómo aquí ya marca 20 de 20, o sea que tiene 20 puntos de los 20 que estaban predestinados para esta prueba. Y del lado del profesor ya aparece como que ya está calificado y espera de otros tantos que le vayan a llegar. Bueno, pues hasta aquí las pruebas de manera común, pero también podremos hacerlo para ejercitar, por ejemplo, algún conocimiento que veamos el día de hoy. Voy a hacer un último ejemplo. Vamos a crear una prueba más para este grupo. Y voy a tomar una pregunta que ya esté hecha, por ejemplo, la de 9 por 9. Vamos a cargarla, la de 9 por 9, muy bien. ¿Cuánto es? Y vamos a poner una prueba un poquito más compleja. Vamos a poner cuál es el resultado de la siguiente operación. ¿Cómo funciona esto de corroborar los aprendizajes? Por ejemplo, hoy vi alguna operación compleja y hicimos algunos ejercicios, pero quiero checar que en realidad el chico esté ejercitando en su casa o en su tiempo libre. Entonces le dejo las preguntas dentro de Edmodo y es como una prueba, pero no me importa mucho la parte numérica de calificación, sino de que los esté realizando. Incluso al final le voy a pedir que se muestren los resultados, de tal manera que él pueda corroborar que su respuesta sea correcta o incorrecta. Le voy a colocar algunas instrucciones. Vamos a cambiarle el nombre al examen. Vamos a ponerle ejercicios de reforzamiento. Y el tiempo tal vez sea menor porque sean muy pocas preguntas. La idea es que esto sea rápido, no que sea muy engorroso. Incluso ahorita solamente haremos una pregunta.
y vamos a poner alguna pregunta ya un poquito más compleja. Para ello tal vez necesitemos matemáticas más allá. Por ejemplo, si yo quisiera sumar 2 cuartos más, vamos a ponerle 3 octavos. Entonces, bueno, pues esto se empieza a complicar por la cuestión de los quebrados. Ya no es muy presentable, tal vez las respuestas no sean correctas, no lo vemos como en el libro. Entonces puedo utilizar código látex. No se preocupe, usted no tiene que aprender este código en este momento. Podemos usar editores de látex en línea. A mí en particular me gusta mucho uno de Codecox, pero usted puede utilizar el que más se acomode con usted. Incluso es mi primera respuesta en la búsqueda. Y voy a poner, por ejemplo, un quebrado o una fracción como número. Y le voy a tomar los valores que me había marcado. Por ejemplo, 2 cuartos y 3 octavos. Entonces aquí dentro de cada llave pongo 2 cuartos más otra fracción. Y aquí le pusimos 3 octavos. De esta manera, entonces fíjense cómo queda la imagen. Ya no es un simple texto, sino ahora se convierte en una imagen bien definida, bien presentable. Y este código lo voy a copiar dentro de 2 etiquetas que utiliza Edmodo para saber que se trata de fórmulas. Y se escriben con corchetes. La primera palabra es math, como matemáticas en inglés. Después, la siguiente etiqueta es primero la diagonal que está arriba del 7 y la palabra math. Digamos que esta es la etiqueta que abre y la de la derecha es la etiqueta que cierra. Y en medio copio el código que habíamos visto en mi editor látex. De esta manera, cuando yo vea mi examen, mi prueba, vamos a ver vista previa, Edmodo entenderá que a partir de los math empieza un código látex y lo traduce en una imagen correcta y bien diseñada que se puede utilizar en matemáticas, ciencias, física, química. En alguna de estas materias que utilizamos alguna ecuación o fórmula presentable o incluso un poco más complejo. Esto también puede suceder para la respuesta, no solamente para las preguntas. Vamos a poner aquí en alguna respuesta algún código un poquito más complejo. Primero las etiquetas de apertura, que sería mat, y la de cierre, que es diagonal mat. En medio voy a colocar el código y voy a mi editor látex. Por ejemplo, ahora quisiéramos una integral. Por ejemplo, la integral de x al cuadrado de x. Igual. Y fíjense cómo se muestra de este lado. Y pues a mí me parece una presentación muy noble, muy parecida a la de los libros, muy profesional. Es una vista no tan sencilla como la que puede presentar el texto de Edmodo. Copio el código, vamos a ver la vista previa para ver cómo queda. Recuerden que estamos haciendo solamente un ejercicio. Miren, fíjense la presentación de esta y está con respecto a las anteriores, ¿verdad? Entonces le da una mejor presentación, una forma más profesional, más parecida a un libro de matemáticas o de ciencias o de física o de química, dependiendo de la situación para la que la utilicemos. Y bueno, yo dejaría esta prueba rápidamente. Vamos a pensar que ya esté hecha. Cierro la vista previa. O ponemos una respuesta más. ¿Qué les parece una más para ver qué tanto podemos hacer? Primero abrimos con mat. Cerramos con diagonal arriba del 7 mat. Y en medio escribimos un código. Por ejemplo, algo difícil de escribir en matemáticas son las raíces. Por ejemplo, raíz cuadrada vamos a poner adentro una fracción de 4. Aquí, perdón. Creo que aquí dupliqué las fracciones. No se preocupen. Aquí escribimos una fracción, por ejemplo, 4/16. Fíjense cómo queda aquí la presentación. Copio y luego pego acá en mi prueba. Muy bien. Pues si les parece bien, damos una última vista previa para ver cómo quedó. Mire qué bien se presenta nuestra raíz, incluso adentro con una fracción o un quebrado. Muy bien, esto le da una presentación increíble a Edmodo.
Listo, mandamos nuestra prueba. Y va a servir este ejercicio solamente de reforzamiento para nuestros chicos. Hubiera puesto más preguntas y más respuestas, pero bueno, la idea solamente es que mostremos que podemos utilizar las pruebas como una forma de ejercitación, no tanto como de una calificación. Listo, aquí está enviada. Podemos ir con nuestro chico lo actualizamos, vemos que ya este es un nuevo examen, dice hacer prueba, checamos, comienza la prueba y vean la presentación que se le da a él. Son unas preguntas mucho más ciertas, mucho más correctas a la vista para poder entender las matemáticas, la física, la química o ciencias en general. Bueno, pues vamos a contestar, perdón. Contestamos alguna porque si no nos va a dejar pasar y enviamos nuestra prueba. Muy bien. Bueno, pues como habrán visto entonces, en el modo puedo manejar tanto encuestas y pruebas para tomas de decisiones que tengan que ver con mi grupo. En esta situación, bueno, pues el profesor puede tomar decisiones a través de las preguntas porque cada pregunta tiene un gráfico que me habla sobre las situaciones que se dieron con cada ejercicio, de tal manera que yo puedo desglosar por estudiante y por grupo en general cada pregunta, cómo le fue, qué tanto hizo, la mayoría en cuál está correcta y en cuál está incorrecta. Miren, por ejemplo, que todo el examen estuvo bien, o como el que vimos hace rato que estaba todo mal. Yo con esto puedo tomar decisiones acerca de las acciones que voy a llevar en mi grupo con respecto a los temas que haya observado. Bueno, pues espero que les haya funcionado mucho este video y espero verlos en una nueva edición sobre algún tema más interesante de Edmodo. Hasta luego.